Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Una de las características o uno de los atributos de Dios es que Él es soberano. Soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que Él gobierna sobre la tierra, que Él es Señor sobre la tierra y sobre todo lo que hay en ella. Él decide lo que hace, Él hace con cada uno de nosotros conforme a su soberana voluntad y no a la nuestra. Y hoy vamos a ver un pasaje de la Escritura donde Él demuestra su soberanía, donde Él le demuestra a sus discípulos que Él es el que controla su arca. Y eso quiero que usted se lleve en la mente hoy. Si Jesús está conmigo, si Jesús está con usted, Él controla su arca. ¿Amén o no amén? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora que tu palabra nos alimente, que nuestro espíritu pueda ser sustentado, Señor, con el poder de tu palabra. Que podamos confiar en que tú haces con nosotros, en nosotros y para nosotros lo mejor. Que tu soberanía, Señor, y que tu voluntad está sobre nuestra vida. Y que podemos confiar en que tú controlas la misma. En que tú controlas cada situación, cada dificultad, cada problema, cada aflicción, cada tribulación, cada tristeza, cada dolor está controlado por ti. Te pido en esta hora que nos hables al corazón. Que nuestro corazón, Señor, pueda ser consolado. Que nuestro corazón en esta hora pueda ser, Señor, confrontado y exhortado a poner nuestra confianza única y exclusivamente en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, puede tomar asiento. Este milagro se menciona en los dos primeros evangelios, son en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Hablábamos la semana pasada, para recapitular, para que usted tenga una idea de lo que vamos a hablar, de que la gran multitud, después de que Dios alimentó a aquella gran multitud a la que Dios proveyó y sació, tenía intenciones, dijimos, de hacerlo rey. Pero un rey terrenal, un rey que estuviera para cumplir sus caprichos, para cumplir sus necesidades, un rey al cual pudieran venir cuando ellos tuvieran una necesidad. Y decíamos y hacíamos la comparación o la analogía de que es el mismo problema que los cristianos hoy en día tenemos. Que buscamos a Dios solo cuando me duele la muela. Que buscamos a Dios solo cuando tenemos sed. Cuando tenemos hambre. Cuando tenemos dolor. Pero pocos lo buscamos o le seguimos porque es nuestro Salvador. Y no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Vimos también que la reacción de Jesús fue alejarse, fue apartarse de ellos. Y esto frustró las intenciones que ellos tenían de hacerlo rey. Pero Jesús, sabiamente, inteligentemente, en su omnisciencia, que quiere decir que Él lo conoce todo, lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted quiere. Él sabe exactamente si usted en esta hora está aquí o está allá. O está en su casa
está pensando en sus problemas, o está pensando en que su esposo no vino hoy, que su esposa no vino hoy, que su hijo no vino hoy, que su hermana no le habla. Dios sabe si usted está aquí en esta hora. Y él sabía que los discípulos, al ver la reacción de las personas para con Jesús, él sabía que los discípulos se podían emocionar de que Jesús había tenido aceptación por la multitud. Jesús sabía que los discípulos lo iban a exaltar. Quizás por ver la manera en como las personas lo recibieron, o las personas aceptaron lo que él decía, su mensaje, sus milagros. Y tanto así que en Mateo lo dice de la siguiente manera, y por eso se lo voy a leer porque me gusta. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud, es decir, lo voy a sacar de aquí para que no me vayan a adular estos también a mí. Para que estos no vayan a adorarme a mí, no vayan a exaltarme a mí. Entonces Jesús los mandó, porque no quería que ellos cayeran en eso, pues, en ese problema. Esta parte de la escritura, donde se da este milagro en la barca, revela o nos da a entender la divinidad del Mesías, de Jesús, del ungido. Nos da a entender, nos da a comprender cómo Él gobierna por sobre todas las cosas. Decíamos la semana pasada que era imposible que un hombre normal alimentara de esta manera a las personas, sanara de esta manera en la que Él sanaba a las personas. Pero aún así no creían en Él, aunque Él seguía y seguía demostrando quién decía Él que era. Él tenía el poder para cambiar las cosas, para transformar las cosas. En esta parte también podemos ver cómo había una necesidad, cómo había un problema, cómo había una aflicción, cómo había una dificultad, cómo habían personas, es decir, los discípulos, que necesitaban ayuda, que estaban pidiendo socorro, que estaban pidiendo auxilio, que estaban pidiendo help, si usted no me entiende. Help, ¿qué dice? Estaban pidiendo ayuda porque había una gran tormenta en medio del mar, la cual ellos no sabían cómo soportar, cómo resistir, qué hacer. Muchos de nosotros, hermanos, al igual que los discípulos, atravesamos problemas. Atravesamos tormentas, atravesamos tribulaciones de diferente índole. Muchos de nosotros creemos y sentimos que Dios no se acuerda, que Dios no ve, que Dios es injusto. Veí esta semana en mi país, y voy a traer esto a colación como lo hice el jueves. Hermano, hay una violencia en nuestro país. Yo sé que en todos los países, Guatemala, Puerto Rico, Honduras, aquí donde nosotros vivimos hay violencia también. Hermanos, veía cómo la violencia ha llegado a niveles que jamás nosotros quizás nos imaginamos. Hoy matan a las personas solo por matarlas. Hoy no hay amor por el prójimo. Es fácil agarrar a 2 o 3 personas y matar y punto. Veíamos cómo hace 8 días exactamente estaban velando, o iban a velar, o estaban preparando a una policía y a una esposa y a una madre, como un problema en el matrimonio. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Y así decimos nosotros, todo lo tomamos bien light. Sí, una cerveza. Sí, no hay problema. Como un problema en un matrimonio puede terminar con la vida de 3 personas. De 4, agreguémosle una más. Terminó con la vida de la esposa. Terminó con la vida del papá del niño que va a estar preso y que no va a salir. Terminó con la vida del policía y terminó con la vida de un niño que no tiene nada que ver en ese problema.
4 vidas al traste. Hay dificultades en los matrimonios, hay problemas en los matrimonios, hay problemas en la familia, hay problemas en las escuelas, hay problemas en nuestra sociedad. Y la única solución para todos esos problemas se llama Cristo. La única solución en medio de esa barca, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, de la tormenta, era una tan sola. Jesús no vino. Ese es el problema. Dependían tanto del poder de Jesús, de la sabiduría de Jesús. Sentían protección, sentían seguridad, se sentían capaces. ¿Se ha fijado que hay personas que no pueden hacer cosas solas? Vamos al baño. Jamás entendí desde que yo estaba en la escuela, jamás entendí por qué iban 2 o 3 señoritas al baño y solo una quería ir. Y hay personas así, que no pueden hacer nada solos. Hay personas que para todo necesitamos ayuda. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo quiero que usted me entienda y no quiero ser negativista, no quiero ser falto de fe, no quiero ser, tampoco que me vayan a tildar de calcitrante, de legalista, pero la vida cristiana no es una vida ni un lecho de rosas. Amén. Si a usted le han dicho lo contrario, hermano, no crea, porque no es así. Y la Biblia se lo puede decir y comprobar a usted de diferentes maneras. La vida cristiana es una vida llena de tristezas también. La vida cristiana también es una vida llena de enfermedades, de dificultades, de problemas. La diferencia es que cuando yo dependo de Cristo, todos mis problemas, todas mis necesidades, yo se las dejo a Él. Y empiezo a caminar por la fe sabiendo que hay alguien que tiene todo el control. Todo. No hay por qué temer, hermano. No hay por qué temer, porque cuando confiamos verdaderamente en Dios, la vida cristiana se vuelve una vida de fe, una vida de confianza, una vida bajo los planes y propósitos de Dios, una vida sometida a la voluntad de Dios. El problema es que no queremos someternos y por eso nos somatamos. Como no hay un sometimiento a la voluntad de Dios, terminamos metiéndonos en problemas. Porque Él, hermano, va a hacer su voluntad en mi vida y Él va a llevar a cabo propósitos que Él tiene, que Él ya predispuso para nosotros. Si no, Isaías 55:8 nos dijera: porque tus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora entiende cuál es el problema. Pero agarramos la Biblia y queremos aplicar el versículo a mi vida, a lo que yo quiero, a lo que yo digo. Y aquí dice totalmente lo contrario. Lo que usted quiere, lo que usted desea, muchas veces no es lo que Dios desea para mí. Y es difícil entender eso. Pero cuando confiamos en Él, cuando estamos seguros de que Él tiene el control de mi vida, Dios utiliza personas para llevar a cabo su voluntad. Amén. Bueno, si le habló el burro a Balaam cuando iba a maldecir a Israel, ¿cuántos hemos leído esa parte de la escritura? Amén. Que no le hable el burro, hermano. Que no le hable el burro. Dios utiliza lo que sea y va a utilizar lo que sea para hacer la voluntad de Él en su vida. Si hay que darle, pues Él le va a dar. Si hay que corregir, va a corregir, porque dice la Biblia que Dios al que ama, ¿qué cosa? Corrige. Disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Debemos entender que nuestros problemas y nuestras dificultades están en control de Dios, aunque sean diferentes. Le voy a explicar algo. Para muchos de nosotros, tener una licencia no es problema. Para muchos otros sí. Para muchos de nosotros salir del país no es un problema. Para muchos otros sí. Lo que para usted es un problema no es para el otro hermano. Lo que para usted es un milagro no es para el otro hermano. Y
no me voy a meter aquí con las teologías esas que es cesacionismo, continuacionismo, que son unas teologías que después se las voy a explicar porque no los quiero perder. No me voy a hablar de eso, pero lo que sí yo tengo claro en mi mente y en mi corazón y en base a lo que la Biblia me dice es que Dios utiliza personas, situaciones y cosas para bendecirnos. Eso yo lo tengo claro. Amén. Que no es milagrero, también lo tengo claro. Él es soberano, Él es Dios, Él es Rey. Él reina, Él gobierna y hace como quiere, cuando quiere y donde quiere con nosotros. Dios se glorifica en cada cosa. Contestándonos o no, pero Él se glorifica. Llorando yo o no, Él se glorifica. Llevándome a mí a su voluntad, Él se glorifica. Porque Él es. Mire, hermano, yo he estado pensando y sintiéndome y analizando. ¿Y qué somos nosotros? Si yo no soy ni digno de estar parado aquí predicándole a usted. Si yo no tengo el suficiente conocimiento que tal vez ustedes pueden tener. Pero yo soy como ese burro que dijo Pitisol. Yo soy ese burro. Porque Él escoge, Él transforma y Él utiliza. Veamos lo que dice la Escritura. Mira lo que dice el versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Detengámonos ahí. Al anochecer hay dos palabras que vamos a entender y que a tratar de explicar. Primero quiero que usted entienda algo. Dios no envió a los discípulos solos. Dios no lo ha enviado a usted solo, a donde lo ha mandado. Dios no está haciendo las cosas que usted, aunque usted crea que están equivocadas, Dios no las está haciendo equivocadas. Porque aquí Él los mandó, dice, solos. Él dice, anochecer descendieron sus discípulos al mar. No por gusto Él los mandó solos. Él tenía un plan para ellos. Él tenía un propósito para ellos. El destino de los discípulos, según las otras partes en Mateo, como les estoy diciendo, y Marcos, cuando se lo leemos las tres partes de la Escritura a la vez, ellos se dirigían a Betsaida. Este pueblo está al oeste del mar de Galilea, al sur de Capernaum, para hablar geográficamente. Y Jesús se quedó solo. Según Marcos 6:46, no lo busqué, se lo voy a leer. Jesús se quedó solo para orar. A esta parte de la Escritura no lo dice, pero Marcos sí lo dice. Dice Marcos, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Fíjese bien, tenía dos propósitos. El primero era enviarlos, porque él sabía que la tormenta venía. Y él les iba a dar una lección a los discípulos. Y número dos, él necesitaba llenarse espiritualmente. Él necesitaba estar en comunión con su Padre. Él sabía lo importante que era, lo que yo les decía hace unos momentos. Hermano, a veces nos sentimos secos, hombre. A veces oramos y sentimos que no estamos diciendo nada. Y que no sentimos nada. Y no estoy hablando de emocionalismo, no estoy hablando de eso. Pero sentimos tan lejano a Dios. Pero nos sentimos tan lejos de Dios. Y Dios no se mueve de su trono. Si Él es inmutable, somos nosotros los que nos hemos movido, somos nosotros los que nos hemos apartado. Y yo quiero decirle algo a usted, basado en lo que dice Marcos 6:46. Si Jesús se fue al monte a orar, ¿a dónde se va a orar usted? ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo pasa usted apartado o con su familia o con sus hijos? Perdón, en oración. ¿Hacemos tiempo? Mire, hermano, no me diga que no tiene tiempo. Eso yo no lo creo. Tiempo siempre hay. Tiempo siempre hay. Tiempo siempre hay. A menos que usted tenga 3 trabajos y el 4 time, y el 5 time, y el 5 time, no, claro, no va a tener tiempo para sus hijos, pero tiempo siempre hay, hermano. Para hablar con Dios tiempo siempre hay. Pero no hay que disposición. Cuando hay disposición, todo cambia. Cuando hay disposición para entender a mi esposa, todo cambia. Cuando hay disposición para entender a mi esposo, y como cuesta entendernos algunos, ¿verdad?
Ya, no sé quién dijo, pero gloria a Dios. Cuesta entendernos. Cuesta entendernos. ¿Pero por qué no hay entendimiento? Porque hemos dejado de conversar, de platicar. Lo mismo pasa con el Señor. ¿Cómo va a entender usted que Dios hace la voluntad de Él en su vida si usted nunca ha abierto la Biblia? Es importante que pasemos tiempo con el Señor. Mire lo que dice el versículo 17. Entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús, ¿qué cosa dice? Y Jesús no había venido con ellos. Pero antes de eso dice, estaba ya oscuro. Y le voy a dar un ejemplo. Muchos de los que iban en la barca, como por ejemplo Pedro, eran ¿qué? Pescadores. Y un pescador tiene ¿qué? Experiencia. No es la primera tormenta. Quizás no es la primera vez que anda en la noche navegando. A pesar de tener experiencia, a pesar quizás de conocer el mar, se habían metido al mar infinidad de veces, no querían ir solos. Ellos estaban esperando que Jesús llegara. No, espérate, esperamos que venga el Señor para irnos todos, porque ya está oscuro. Y la oscuridad es la falta de luz, para que usted tenga una idea, si no sabe qué es la oscuridad, ¿verdad? Se lo dejo. Oscuridad es la falta de luz o la falta de claridad. ¿Qué produce la oscuridad? Miedo. ¿Qué más produce la oscuridad? Inseguridad. Esa palabra. Y esa palabra se halla en muchísimas áreas de nuestra vida. Mire, aquí necesito contratar a una persona para que me haga. Y usted puede decir, yo creo que sí, yo creo que hay inseguridad. La oscuridad produce ansiedad, aflicción. ¿Cuántos escuchamos la noticia de este pescador Salvador Alvarenga que pasó más de 400 años? Iba a decir, no, hombre, sí, que fuera eterno. Más de 400 días en el mar. Amén. Y que por cierto la dieron en Univisión una entrevista hace un par de semanas. ¿Cuántos sabemos de esa historia? Amén. Pues aparte de comer ojos de pescado, de comer, ¿qué se llama? Pescado crudo todos los días, de todo eso, dice que lo que más detestaba de todo ese tiempo, lo que nunca logró soportar era cuando venía la noche. ¿Pero por qué? Si era un pescador. Dice que en la noche todo era más difícil. La desesperación aumentaba. La aflicción aumentaba. En la noche se venían las tormentas. ¿Y cómo son las tormentas en nuestros tiempos? Son fuertes. Es una gran tempestad. Muchos de nosotros también no estamos en una tormenta literal en medio del mar, rodeados de agua. Pero muchos de nosotros vivimos en la oscuridad espiritual. Y no hay peor oscuridad que la espiritual. Esa mata, esa deteriora, esa condena. No hay peor oscuridad que la del pecado. Porque la oscuridad del pecado le hace a usted creer que usted está bien. Le hace a usted creer que no necesita de nada ni que no necesita de nadie. Le hace a usted creer que no tiene problemas. Le hace a usted creer que nunca va a necesitar de nadie, mucho menos de Dios. Y nosotros mismos sabemos que en nuestro hogar, que en nuestro trabajo, que nuestros hijos estamos viviendo un infierno. Pero esa oscuridad me permite ¿qué? Cambiar. Me permite ¿qué? Ver la luz admirable de Cristo en mi vida. Porque hay pecado. Estamos cegados. Si usted está viviendo en un infierno, es porque aún le falta entregar áreas de su vida a Cristo.
es que aún me falta venir a esa luz admirable que es Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llamado de las tinieblas, pero algunos insistimos en vivir en tinieblas. Algunos insistimos en vivir en oscuridad. Algunos insistimos en anteponer mis deseos, mi música, mi tiempo, yo. Y no dejamos que Cristo alumbre nuestras vidas. Debemos renunciar a la oscuridad del pecado y venir a la luz salvadora de Cristo. Miren lo que dice el versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Era grande el problema. Era una dificultad enorme. Era una tormenta quizás que se levantó de la nada. Y así son las tormentas que dicen en el mar, que se levantan de repente de la nada. Son impetuosas. Dice la Escritura que el mar se levantaba con un gran viento. El mar de Galilea, para que usted tenga una idea, le voy a dar un dato geográfico, está ubicado a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Una corriente de aire procedente de unas montañas que están por encima del nivel del mar hace que una cantidad de viento procedente de estas montañas lleguen al mar y levanten las mismas ráfagas de viento, levantan las tormentas, levantan el agua, agitan el agua. ¿Cómo son las tormentas en nuestros días? Truenos, relámpagos, vientos, lluvia. ¿Sí? ¿Son o no son así? Amén. ¿Y qué es lo primero que usted piensa cuando está en medio de una tormenta así? Hasta aquí llegué. Y eso es lo que pensaron los discípulos. Ya no llegamos para donde íbamos. Ya no vamos a llegar. Ellos temieron por su vida. ¿Qué hubo ahí? Hubo aflicción. ¿Se imagina usted estar en esa situación? O así como este náufrago salvadoreño que decíamos hace unos momentos. ¿Se imagina usted estar en esa situación? Quizás nunca vamos a estar en una situación así. Quizás nunca vamos a estar en medio del mar, rodeados de agua y todavía bajo una tormenta. Pero en esta vida estamos quizás en una tormenta con las mismas características. Con dificultades, con problemas, con tribulaciones. ¿Cuál tormenta es la más difícil que le ha tocado vivir? ¿Cuál es la tormenta más difícil que a usted le ha tocado vivir? ¿Qué le ha parecido a usted que no va a salir? ¿Que ha sentido usted que no va a lograr atravesar? ¿Que cree que no va a poder superar? Olvidándose que Dios está bajo control, como estuvo en control con Sadrach, con Mesach, con Abednego, en el horno de fuego. Como estuvo en control cuando Daniel estuvo con los leones, en el foso de los leones. Son historias que todos hemos oído y nos gusta, que dice en la Escritura que se veían no solo 3 danzando, caminando en el fuego, sino que eran 4. Bien bonita esa historia. ¿Y por qué no la creemos? Pues? ¿Pero y por qué no confiamos en que Dios está de la misma manera, así como estuvo con ellos, está con nosotros, hermano? No importa la situación, no importa la dificultad, centremos nuestra mirada, centremos nuestra oración en su voluntad y Él hará conforme a ella en nosotros. Y la voluntad de Dios, dice la Escritura, es perfecta, es buena, es agradable para nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron, ¿qué dice? Miedo. Para que tenga usted una idea, es alrededor, estos 25 a 30 estadios son para que usted tenga una idea, equivalen a 2 kilómetros. Para que usted tenga una idea. 2 kilómetros mar adentro. Ya habían transcurrido bastante, ya habían caminado bastante, ya habían avanzado bastante. Se habían esforzado.
Porque en ese tiempo no había motor, ¿verdad? Y ¿cuánto han movido los motores de la, verdad? Y no avanza, y uno, ¿y a qué hora vamos a llegar? Me hubiera comprado uno más fuerte, de 50 y vamos como 20. No vamos a llegar nunca, hermano. Ya iban adelante, ya habían avanzado, ya estaban cansados, ya estaban desanimados, ya estaban desahuciados, quizás algunos de ellos. Y por eso me gusta como lo dice Marcos. Marcos lo dice de la siguiente manera, no lo busquen. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús los vio, que estaban remando y que ya no aguantaban. El viento era contrario, la tormenta, estaban en medio de la tormenta, había una dificultad. Y muchos de nosotros estamos así. Sabemos que estamos cansados, sabemos que se nos es imposible atravesar el problema solos, ya estamos cansados, ya no aguantamos, ya nos desesperamos. Y por eso muchas personas se divorcian. Porque llegamos en el matrimonio a un punto donde ¿qué? Ya no aguantamos. Llegamos en el matrimonio con nuestros hijos a un punto, mira, ahí está la puerta, bye bye. Estamos cansados, estamos fatigados. De la misma manera nosotros quizás tenemos ya días en un problema. Este es el 9º o 10º año en el que yo estoy pidiendo algo que Dios no me ha contestado. ¿Me desanimo? No. Pero ¿sabe qué? He aprendido a confiar en su voluntad. ¿Qué más puedo hacer? No podemos hacer nada. No importa cuánto usted tenga de orar, de esperar, de confiar. No importa si ya está cansado. No importa, hermano. No debemos perder la confianza y la fe en el Señor. Porque de repente dice la Escritura, vieron que alguien venía, ¿verdad? Que alguien venía caminando. Miren lo que dice la segunda parte de la Escritura. Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué pasó? Dice, y tuvieron miedo. De repente vieron algo, pero me gusta cómo lo ilustra Marcos. Dice Marcos, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, dice Marcos, y gritaron. O sea que no distinguieron que era Jesús. Juan dice que era Jesús. Hay diferencias, pues, eso no me voy a meter ahorita a explicarlo porque nos vamos a tratar otros 20 minutos en explicarle por qué la diferencia entre los sinópticos y Juan. Pero el punto es, ellos no pensaron que era el auxilio. Ellos no distinguieron en ese momento que era Jesús. A cualquiera le daría miedo. ¿Y quién va a andar caminando aquí? Mira, este ya empezó a perderla. Si estamos en medio del agua, hombre. Te dije que le dieran la pastilla. Hermanos, así lo dice Marcos. Por eso he querido leer lo que dicen las otras partes de las Escrituras. Esta parte incluso, le voy a dar otro dato, no menciona que Pedro caminó en el agua. Mateo y Marcos sí. Pero no me voy a poner a explicarles eso, por el punto. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Dicen que ellos gritaron, dice. Hoy sí. ¿Qué diría el hermanito? ¿Trascorneado? ¿Qué diría? Trascorneado, apaleado. No, yo estoy salado, diría el hermano. Viene alguien a hacer... No, hermano. En vez de sentir alivio, en vez de sentir satisfacción, sintieron miedo, sintieron desánimo, sintieron temor. Y Dios conocía el pensamiento de ellos. Jesús, en este caso, conocía el pensamiento de ellos, porque para Él no hay nada oculto, ni nuestros pecados, ni nuestros deseos, ni nuestros sentimientos, nada hay oculto para Dios. Pero debemos entender que a través de las dificultades y que a través de las pruebas, aunque pensemos que estamos hundidos, aunque pensemos que estamos acabados, la última palabra siempre la tiene Dios. Amén. Pero Él prueba su fe. Pero Él prueba de que estamos hechos. Él prueba. Y dice, a ver, hermano Darío, ¿de qué está hecho usted?
ha hecho usted? Primera de Pedro 1:7 dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, fíjese bien, vuestra fe mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. ¿Verdad? ¿Verdad? Y aquí dice, pues para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mi fe debe estar sometida al fuego. Mi fe debe ser sometida a problemas, a tribulaciones, a dificultades. Pero dice también el versículo, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Que así como Jesús caminó sobre el mar para ir a ayudar y salvar a los discípulos, Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Cuando Él venga, y primero cuando Él nos llame a su presencia, más bien dicho, porque después vamos a venir con Él a reinar, eso ya son dos cosas diferentes. Pero cuando Él nos llame a su presencia, ahí vamos a tener nosotros la satisfacción de que aunque sufrimos, lo hicimos por fe. De que sufrimos, pero lo hicimos con Él. Miren lo que dice el versículo 20. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Cómo dijo Jesús? Yo soy, no temáis. Los discípulos anhelaban la presencia de Jesús. Los discípulos deseaban ver que fuera el hombre ahí sentado, por decírselo así. Ay, no, si yo me convérteme conforme. No le va a ayudar, pero como lo quiere ver. Y así, cuando uno anda de novio, joven, así es. No, si que aunque estés lejos, pero yo me conformo. Dice. O solo a mí me pasó. A todos. A todos. Cuando ellos reconocieron quién era Jesús, cuando ellos reconocieron su voz, porque Jesús les dijo, yo soy, les dijo Jesús. No temas. No temáis. Cuando ellos reconocieron su voz, tuvieron paz, tuvieron alivio, tuvieron tranquilidad, sintieron que había alguien que los iba a rescatar. ¿Qué traen las palabras de Jesús en nuestra vida? Paz. ¿Qué más? Confianza. Fuerza. Fuerza. Salvación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cuántos somos ovejas? Amén. ¿Amén? Amén. Porque el versículo continúa y me siguen. Somos ovejas y dice la escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si somos de verdad ovejas y reconocemos la voz de nuestro pastor, podemos sentir gozo, paz, consuelo, seguridad, protección, salvación, vida eterna, confianza en que su voluntad es lo mejor para mi vida. Los discípulos sabían, por lo que habían visto, que cualquier situación que se les presentara en su vida, Jesús iba a tener la capacidad de resolverla. Y nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos y muchas veces dudamos. ¿Por qué? Porque no oímos la voz de nuestro pastor. ¿Y por qué no la oímos? Porque no la abrimos. Porque de las 24 horas, ninguno de esas horas o ninguno del tiempo para el Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice Salmos, en las tribulaciones. Mira lo que dice el versículo 21 ya para terminar. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra. Póngale atención a eso, porque aquí pasa otro milagro. La barca llegó, ¿cómo dice? Enseguida. Enseguida. ¿Y qué es enseguida? Rápido. Así, ¿cómo le hizo, hermano? Así llegó.
al chilazo. Instantáneamente llegó la barca. Ese es otro milagro que sucede aquí. No solo el de Jesús que lo vieron caminar en el agua, sino que también la barca llegó instantáneamente a su destino, que era Betsaida. ¿Quién puede hacer eso, hermano? ¿Quién puede calmar la tempestad de esa manera? Jesús demuestra aquí su gobierno, su soberanía sobre la gravedad, sobre la naturaleza. Agréguele lo que usted quiera, hermano. Él es Señor. Él es Dios. Podemos confiar entonces, por lo tanto, que nada de lo que nos pasa en tiempos peligrosos como los que vivimos, porque son literalmente tiempos peligrosos. Mire que Estados Unidos no es seguridad no es sinónimo, más bien dicho, de seguridad. Se lo dejo ahí. Estamos en el país más seguro del mundo, pero el más también inseguro. No hay garantía, la única garantía está en que la oveja está en las manos de Dios. Y nadie la va a apartar de su mano. Y nadie, aquí se meten muchas cuestiones teológicas como los escogidos y como la predestinación. Yo no me voy a meter tampoco en eso ahorita porque no es el tema. Pero Dios nos tiene en sus manos. Guerras, tsunamis, muertes, asesinatos, enfermedades, todo estamos en control de Dios. ¿Por qué permite Dios la maldad? Esa sería una buena prédica. ¿Por qué permite Dios la maldad? La humanidad se corrompió en Génesis 3 a causa de nuestro pecado. Simple. ¿Es Dios el malo? Dios lo creó todo perfecto. Dios lo creó todo bien. Pero debemos entender que aunque a veces parezca que no, aunque pensemos que estamos solos, aunque usted se sienta quizás como los discípulos, sin fe, sin esperanza, le recuerdo que si Dios controla su barca, que si Jesús controla su barca, usted puede confiar en que pase lo que pase, esa es la voluntad de Dios para usted. Y que de todo lo que nos pase, Él tiene el control de esa situación. Lo voy a dejar con las palabras que le dijo Dios a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No tema, hermano, no desmaye, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros y está con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Sea el nombre de Dios glorificado por siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque nos enseñas que eres un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios digno de ser alabado. Señor, reconocemos nuestras faltas y nuestros errores delante de ti. Reconocemos que muchos de nosotros quizás estamos viviendo en oscuridad. Reconocemos que quizás nuestro espíritu, Señor, está sin ser alimentado. Reconocemos que quizás en nuestro corazón hay un vacío que solo tú puedes llenar. Queremos pedirte en esta hora que nos ayudes a resolver esa situación, que crees en nuestro corazón el sincero deseo y la firme convicción de buscarte, de acercarnos a ti, de volver a esa relación que solíamos tener contigo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que te encargues tú de todas nuestras tribulaciones, que podamos confiar en que tú tienes el control de las mismas y que podamos creer de que pase lo que pase, Señor, es lo mejor para nosotros. Queremos darte gracias por lo que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo en nuestra vida. Enviarlo a morir por nosotros. Si hay alguien en este lugar que aún no tiene la seguridad de que al morir va a ir al cielo, si hay alguien que está pasando dificultades espirituales,
Este es el momento en que deje que Jesús guíe su barca. Si hay alguien en este lugar que aún no tiene a Cristo en su corazón y quiere en esta hora abrir su corazón a Él, este es el momento. Si hay alguien en este lugar que quiere entregar su vida a Cristo, este es el momento. Mientras tanto, la iglesia le dice al Señor, todo es posible.